Y por último, ahora sí, arrancando con la columna, se llama Argentina, Gran Bretaña y los Mundiales. Y este título está inspirado en José Larralde. Y ustedes se preguntarán cómo, ya empezamos con toda. Porque José Larralde, cada vez que tiene una función, y dije función y no concierto, ahora quiero explicarlo por qué hizo una metodología larraldiana con la cual quiero encarar esta columna, que es que José Larralde tiene como afiche José Larralde, cosas no más, ¿no? Entonces cuando uno ingresa al teatro donde está por ver a José Larralde, son funciones que duran 4 horas y media, 5 horas, dependiendo lo que dicte José ahí en el escenario. José Larralde, un gran folclorista argentino, bonaerense, de Huanguelén. Y él dice, yo acá no vengo a tocar canciones, ¿eh? Ahí dice José Larralde, cosas nomás. Yo acá vengo a hablar y si quiero tocar una canción, toco una canción y si no, yo sigo hablando. ¿Qué quiero decir con esto? No es la historia de Argentina y Gran Bretaña en los mundiales. Es Argentina, Gran Bretaña y los mundiales. En algunos momentos vamos a hablar de los mundiales y por momentos no, digo, para que vean que me tomé esta flexibilidad larraldiana en cuanto a la consigna y vamos con la primera imagen. ¿Qué es esta? Que claramente no es un cuadro de un mundial, sino para obviamente entender la génesis de nuestro pueblo, que lo hemos conversado varias veces en el programa, y de este vínculo ya casi del orden mitológico, ¿no? Entre Argentina y Gran Bretaña, y cómo esto, digamos, ha quedado en el imaginario colectivo de nuestra nación, más allá del factor educativo, más allá del factor que podríamos decir folclórico, tiene que ver con algo cultural de nuestro país y que de alguna manera se ha prolongado en el tiempo y obviamente después cuando fue la Guerra de Malvinas tuvo un salto, una revalidación, ¿no? Vamos ya directamente con la siguiente imagen, que es que el primer partido de Argentina y Gran Bretaña, no dije la selección mayor, ni de la AFA, ni de la Asociación Inglesa de Fútbol, fue en la Antártida, en 1948, donde en un contexto donde se estaba picando mucho la situación antártica, lo hemos conversado también, donde obviamente el Tratado Antártico todavía no existía, no hay un ordenamiento jurídico internacional, entonces la Antártida se estaba discutiendo en otros términos no tan amigables, pero un grupo de la Armada Argentina, en estas tensiones con grupos de la Armada Británica, en estos momentos de, bueno, vamos a ver qué se define desde Buenos Aires y desde Londres, las dotaciones de ambas armadas dijeron, bueno, ¿por qué no jugamos un partido de fútbol? Mientras tanto, el primer partido de Argentina y Gran Bretaña entonces fue en la Antártida, fue el primero de varios partidos entre ambas dotaciones. El primero fue en 1948. Esto lo saqué del libro de Pablo Fontana, La pugna antártica. Es decir, que las selecciones mayores de Argentina e Inglaterra hasta este año todavía nunca se habían enfrentado. Así es. Lo que sí se habían enfrentado, y lo digo como un futbolero, son clubes. Digo, era muy común que clubes británicos viajaran, incluso que clubes argentinos viajaran para allá. Hay un resultado muy famoso que hoy sería imposible de reproducir, pero en aquel momento era súper normal. Unión de Santa Fe le ganó 5-0 al Chelsea. Digo, hoy uno piensa en eso y parecen dos mundos diferentes, pero los partidos de clubes eran normales, pero yo no sabía, por ejemplo, que hasta este año selecciones no habían jugado nunca. No, así es. Y tiene que ver con que el primer partido, ahora lo vamos a ver, fue un amistoso en 1953, recién. Juan, ese partido de la Antártida, ¿cómo salió? Ganó Argentina 4-0. En el partido del 48, porque esta foto es del 60, por eso digo que hubo varios partidos de Argentina y Gran Bretaña en la Antártida. El último que tengo registro no fue entre Argentina y Gran Bretaña, sino Argentina y España en decepción. Se juegan muchos partidos entre las dotaciones antárticas. El 48, que fue el primer partido, según las crónicas, lo perdimos. Por un gol. No me la conté. Pero bueno, sí. Después ganamos los subsiguientes, pero justo el primer partido... Ganamos algunos más importantes después. Bueno, ahí va, exactamente. Y vamos con la siguiente imagen, que bueno, igual es un video, si me permiten. Lo podemos poner sin sonido, si quieren. Aunque obviamente el sonido tiene un encanto. Es el número 3. Que justamente tiene que ver con este partido de Argentina-Inglaterra en 1953, que fue un amistoso. Ahí estamos viendo el Monumental, el típico, digamos, video de sucesos argentinos. Ahí lo vemos al excelentísimo presidente de la Nación, Juan Domingo Perón.
que está llegando a las inmediaciones del estadio y saludando al público. Bueno, ya tengo el relato de memoria. Y donde vemos ahí, en este amistoso organizado, donde él saluda incluso a ambas selecciones. Primero, obviamente, saluda a la selección argentina y después a la otra selección. Y estos amistosos fueron el 14 y el 17 de mayo de 1953. Fue la primera vez que Argentina e Inglaterra se enfrentaron formalmente las selecciones mayores de ambas asociaciones. Vamos ahora sí con la siguiente imagen, que no es video, es que bueno, arrancamos ganando, ¿no? El triunfo sobre todo fue en la primera fecha, el 14 de mayo de 1953. Vamos con la siguiente imagen, que fue un 3-1, donde ganó Argentina con 2 goles de Ernesto Grillo, un histórico jugador de Boca, un ídolo de Boca, donde el segundo gol que él hace, por la complejidad, los titulares lo denominaron el gol imposible. Y por eso, hasta el año 2020, el 14 de mayo fue el Día del Futbolista Argentino. Por este gol que hizo Ernesto Grillo a la selección inglesa en un contexto de un amistoso que se lo denominó el gol imposible. Para que veamos que ya hay una cuestión para entender también 1986, ¿no? Porque parece que 1986 nace de forma espontánea y ya tenemos 1953, no el gol del siglo, un gol imposible, pero que tiene una característica así, llamémosle casi hasta mitológica, y que además se ha designado mucho antes del 86 que el Día del Futbolista Argentino sea el 14 de mayo por esta fecha. Y vamos con la siguiente. Entonces, a partir de ahí ya arranca este vínculo anglo-argentino de rivalidad futbolística, pero que de alguna manera es una proyección de la política por otros medios, ¿no? Parafraseando a Clausewitz, ¿no? La guerra y el fútbol, ¿no? Como dos ejes que se proyectan las tensiones de los países. También relacionado con lo que vimos de este hincha de la República Democrática del Congo, ¿no? Digamos, no es solamente fútbol, se expresan muchas más cosas. Y así llegamos al Mundial del 66, cuyo país anfitrión fue ni más ni menos que Inglaterra. Y a partir de ahí se da un partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en suelo inglés, donde se empezó a tensar el partido de fútbol, donde un jugador argentino muy conocido, que es de apellido Ratín, también bostero, ídolo de Boca también, ya la cuestión de Boca, la correlación lineal se las dejo para quienes nos están viendo, donde protestó por una falta, conversó con el árbitro, que era alemán. Después eso también nos sirve para entender cómo terminó siendo la final de ese mundial, porque terminó siendo Inglaterra y Alemania. Y no había un traductor de por medio, es decir, el árbitro alemán sintió que Ratín lo estaba insultando y lo estaba ofendiendo, por lo que el árbitro, de forma injustificada, decidió expulsar a Ratín del partido. Y mientras que él se estaba desplazando del campo de juego, como los británicos tienen una predisposición al marketing, y esto hay que reconocerlo, hicieron de su bandera un bien económico. Creo que Estados Unidos también lo hizo. Es el momento de los británicos pensaron, che, ¿por qué no hacemos los banderines del córner con la bandera británica? Mientras que Ratín se estaba yendo expulsado, que además no entendía lo que le estaba diciendo el árbitro alemán, porque obviamente Ratín hablaba castellano y el árbitro hablaba alemán, casi como un gesto, termina como estrujando el banderín del córner, casi como con bronca, mientras que estaba siendo silbado por todos los hinchas ingleses quienes estaban viendo el partido, ¿no? Año 1966, año donde coincide con el operativo Cóndor, la visita del marido de la ex reina, ¿no? Felipe, a la Argentina. Se estaba discutiendo Malvinas en el Comité de Descolonización, año 65, también año 66. Y había una tensión también latente. Y a partir de ahí, producto de este hecho, es que la FIFA empieza a incorporar el uso de las tarjetas en los partidos. Producto de este trauma, que bueno, hay nueva coronación de gloria, podemos decir, producto de este antecedente, es que ya a partir del Mundial del México en 1970, la FIFA incorpora este idioma no verbal que son las tarjetas, la amarilla y la roja, de forma de advertencia para que los jugadores y los árbitros, más allá de sus diferencias lingüísticas,
entendieran, digamos, ¿no? el termómetro de la situación en el campo de juego. Juan, déjame hacer 2 aportes. Por favor. El primero es que Ernesto Grillo efectivamente terminó su carrera en Boca, en donde ganó muchos títulos, pero surgió de Independiente, en donde hizo casi 100 goles. Tengo muchos amigos del Rojo que se van a enojar si no lo decimos. Es cierto que Grillo es bostero, pero también es del Rojo. Y la segunda, bueno, ese mundial lo termina ganando Inglaterra con uno de los mayores robos en la historia de los mundiales. No solo aquella expulsión de Ratín que le pisa la alfombra a la reina, sino que después en la final Inglaterra le gana a Alemania en su único título internacional, porque ni siquiera ganó Eurocopas, que la ganaron Grecia, Dinamarca, pero Inglaterra no. La termina ganando la final Inglaterra con un gol que hoy se ven los videos y la pelota había picado 1 metro afuera de la línea y se lo convalidaron. Un mundial que Inglaterra organizó para ganarlo y lo ganó con toda la ayuda arbitral, incluyendo el partido contra Argentina. Sí, bueno, así es. Entonces, muchas veces, cuando una vez un amistoso en la época que Maradona era DT en Escocia, una periodista le preguntó por lo de la mano de Dios, que ahora en breve lo vamos a hablar, y que está ahí custodiando las espaldas de Fran y de Pablo. Le contestó Maradona diciendo eso, digamos, validaron un gol de Inglaterra en una final del mundo que no fue. Entonces y ahí obviamente lo aplaudieron al Diego y nunca más se habló de la mano de Dios. Sí. Vamos para la siguiente imagen, la que sería la 7 bis primero. Y acá vemos Alemania 1974 y vemos el último partido de la selección argentina, que obviamente, para quienes no están muy al tanto de la historia de la selección argentina, contexto de huelga de jugadores, de lo que fue el desastre de Suecia en 1958, hubo una etapa lúgubre de la historia del desempeño de la selección argentina de fútbol. Si lo comparamos relativo a lo que fue arrancar en el primer mundial, la final con Uruguay, 1930, es decir, no todo fue en 1978 o 1986, hubo una etapa de valle, entre comillas, para ponerle un término. Y tenemos acá en el Mundial del 74, el último partido, ya con una Argentina eliminada del Mundial. Esto ya era un partido de exhibición contra la República Democrática Alemana, uno de los países preferidos de Pablo Borda. Pero fíjense que hay una particularidad de lo que estamos viendo en la imagen, que todos los jugadores tienen una banda negra. No es que es una banda de capitán, sino que es una banda de luto. Esto fue el 3 de julio de 1974, 2 días después del pase a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, que fallece el 1 de julio de 1974. Y acá tenemos una historia muy compleja. Nosotros mencionamos hace un par de programas atrás a Stanley Rous, el presidente de la FIFA, que por ahí muchos no conocen, porque es como que pareciera que la historia de los presidentes de la FIFA arranca con Avalanche, con Blatter y ahora con Infantino, pero bueno, estamos en un año 1974 donde ya Avalanche estaba en la precuela para asumir como presidente de la FIFA, pero Stanley Rous todavía seguía ahí, teniendo poder. Y cuando surge la noticia que llega a Europa del fallecimiento de Perón, la selección argentina de fútbol se quería volver a la Argentina para presenciar lo que era el saludo, digamos, la despedida de Perón, que fue en el Congreso de la Nación. Y hubo muchas tensiones con la FIFA, porque eso implicaba que Argentina no jugara este partido que quedaba, ya eliminada, repito, del Mundial. Los jugadores argentinos en Alemania presenciaron una misa en honor a Perón. La selección de la República Democrática Alemana se acercó a la selección argentina expresando sus condolencias por la muerte de Perón. Y la FIFA presionó de que si Argentina no jugaba este último partido, la FIFA iba a multar con $600.000 a la Argentina, $600.000 de 1974, y con también la penalidad de que quizás Argentina podía no jugar los próximos 2 mundiales, con la contradicción que implicaba que Argentina iba a ser sede en 1978. Todo esto por presiones de Stanley Rous. Inglés, por las dudas, lo aclaro. Stanley Rous era inglés. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron en esa tensión entre el 1 de julio y el 2 de julio del 74? Para el 3 de julio, las decisiones que se tomó en la selección argentina obviamente fue jugar, pero con esta banda de luto en homenaje a Perón. Y también en estas negociaciones y tires y aflojes con la FIFA pasó lo siguiente, que es un video que tenemos ahí preparado. Este sí quiero que esté con audio, así que preparemos acá los auriculares, de un Maradona
y un Víctor Hugo Morales rememorando qué pasó en ese 3 de julio de 1974. Hay una cosa increíble que le quiero mostrar a usted y a todos los amigos del mundo, una cosa increíble de los campeonatos del mundo, un acierto maravilloso del equipo de producción. Mire, en determinado momento este partido que están jugando Alemania y Polonia, Sí. el árbitro pita, para el partido y da un minuto de silencio, porque en ese momento le dicen al árbitro, le avisan que ha muerto Perón, año 74. ¿Usted Exacto. puede creer que parasen el partido de fútbol? Y lo mismo ocurrió en Holanda, Brasil. Holanda-Brasil era, Holanda-Brasil. ¿No es increíble? Paró el mundo el tipo. Paró el Perdón mundo. por lo del tipo. No, pero sí, el Pocho era para nosotros todo. O sea, lo que hablaban mis padres, lo que hablaba mi mamá, lo que mi mamá, por supuesto, evita a morir, ¿no? Cuando la... A ver, para que tengamos dimensión, fue la única vez en la historia de los mundiales que la muerte de un jefe de Estado paró el mundial. Es impresionante. O sea, y se pararon 4 partidos. Argentina, República Democrática Alemana, Brasil, Holanda, que después Holanda llegó a la final. La otra Alemania, Alemania Federal con Polonia. Que gana la final. Que gana la final. Y el otro era Yugoslavia con otro país que ya se me olvidó. 74, puede ser Zaire. Sí, Brasil. No era Zaire, no era Zaire. Escocia. ¿Era con Escocia? Sí, bueno, creo que sí. se lo pedimos al chat que nos está viendo en vivo. Ese cuarto partido, el 3 de julio del 74, o sea, separaron 4 partidos en el minuto 10. Para que veamos toda esta cuestión de simbología, repito, con un presidente de la FIFA todavía ya en retirada, inglés, que no dejó que la selección mayor de fútbol argentina regresara a nuestro país para despedir a Perón. Es impresionante que le hayan avisado al árbitro, o sea, que esto haya sido una noticia tal que en última instancia, si uno dice, bueno, paran a la selección argentina en forma de respeto al propio país, pero el hecho de que se paren los 4 partidos, que haya llegado como noticia y no que haya sido algo, bueno, listo, termina el partido, es único en el mundo. Yugoslavia-Suecia, ahí lo compartieron en el chat. Yugoslavia-Suecia era el cuarto partido. Se paró el mundial, se paró el mundo. O sea, un minuto de silencio en el minuto 10. Lo digo así, Sí. Podríamos estar reflexionando sobre esto un montón de tiempo, pero fue la única vez que pasó que la muerte de un jefe de Estado paró un mundial y se hizo un homenaje a él. Ni más ni menos fue Perón, el único caso de la historia. Vamos con lo siguiente, que es un video, este sí lo ponemos sin sonido, que tiene que ver con un amistoso de Argentina-Inglaterra en 1980, todavía Menotti como director técnico, ya Diego incorporado a la selección mayor después de que haya quedado fuera del Mundial 78. Y acá vemos La precuela. la precuela, exactamente, ¿no? Un Diego que en este amistoso esquiva prácticamente 5 jugadores de Inglaterra. La diferencia es que decide no esquivar al arquero, sino tirarla ahí al palo que no llega. Y cuentan la historia de que fue su hermano el que le dijo a Diego esquivarlo al arquero. Entonces queda siempre como, no sé si fue Hugo o quién, que quedó como una especie de coautor del gol que vino después. Pero acá ya tenemos una precuela en el 80. Y luego tenemos, obviamente, ya 2 años después, vamos con la siguiente imagen, que es obviamente la Guerra de Malvinas. Contexto también de Mundial. La selección mayor de fútbol participó en la campaña de 24 horas por Malvinas, en las campañas de donaciones. Estaba Ardiles, estaba por supuesto Maradona. Diego hace uso de la palabra con esta consigna: si ellos por los soldados, ¿no? Nos lo piden, nosotros daremos la vida por ellos. Es decir, la AFA tuvo un compromiso muy fuerte con esta campaña de donaciones en el contexto de la Guerra de Malvinas. Y también, bueno, esta idea de Malvinas nos une, ¿no? Existe, es real. Se ha creado en una etapa, llamémosle escéptica o nihilista de la selección en el siglo XXI, con las famosas 3 finales, ¿no? Que ya suena hasta bíblico, ¿no? Estas 3 finales que no ganamos, de que ha habido en las redes sociales algún que otro hincha que decía: soy antes hincha más de mi club que de la selección. Había una especie de escepticismo
Pero cuando las papas queman, la argentinidad es muy fuerte y acá tenemos la prueba de que durante el conflicto incluso se evaluó la posibilidad de hacer un superclásico en Malvinas, ¿no? Boca y River unidos por la soberanía, podríamos decir. Y vamos con la siguiente imagen. Y acá sí te lo dejo, ¿no? Fer. El quemero de Felipe. Exactamente. Omar Felipe, soldado conscripto. No sé bien en qué parte específica de Malvinas estuvo. Lo que sí sé es que estaba entre 7 y 8 kilómetros de Puerto Argentino. No sé si es Monte Dos Hermanas, no sé si es Tumbledown, no sé específicamente en qué posición estaba. Sé que él estaba haciendo la conscripción en el ejército argentino. Y él estaba ya en las inferiores de Huracán. Digamos, cuando le toca la conscripción, peleó a Malvinas y a su regreso, obviamente, se consolidó como un ídolo ya en la de Huracán. Sí, un jugador muy importante y un técnico muy importante en la historia del fútbol argentino. Si no me equivoco, ascendió a Independiente, ¿no? Lo haciendo Independiente en 2013. Un logro sí. tremendo. Le ganó con Central Córdoba ahora a Flamengo en Río de Janeiro. No, un tipo de carrera. Y es cierto que cada 2 de abril los canales deportivos lo van a buscar siempre a él, ¿no? Así es, y me omití un dato de Huracán para que vean que estamos acá unidos por la patria, que en la selección del Alemania 74 estaba René Houseman. Y también el inglés Babington, lo vi también ahí abajo en la foto. Y también Ardiles es un valor de... Bueno, Huracán había salido campeón del 73, claro. y la base de la selección del La 74. Rosa también juega del 74, que era el delantero Huracán. Sí, bueno, de hecho René Houseman... gran peronista también, decían que cuando él metió ese gol de ese partido que ya era innecesario con la República Democrática Alemana, se largó a llorar ahí en el medio del partido, pero omití ese dato, pido disculpas de Huracán para que vean que acá Huracán siempre presente también el programa, no solo por Fer, sino también por Andrea. Pablo, ¿vos también sos de Huracán? También, sí. Bueno, acá, yo también. ¿Vos también sos de Huracán? Claro. Uf. Acá tenemos mayoría. Bueno, vamos a la siguiente automática. imagen. Vamos a la siguiente Mayoría imagen. automática de Huracán. ¿Qué? Llegamos. ¿De qué cuadro sos? Boca. Porque voy a hablar otro de Boca. O sea, hablamos de Grillo, Ratín, que fue diputado nacional. Es verdad. Fue diputado nacional, sí, fue diputado nacional hasta el 2005. Poco, sí. Sí, era de la lista de un ex comisario de la provincia de Buenos Aires y después se incorporó al peronismo. Busquen comisario de provincia de Buenos Aires y lo van a encontrar. Sí, Ratín fue diputado nacional por Escobar. el peronismo. ¿Qué? Escobar. Del partido Escobar, exactamente, no de Escobar Gaviria, ¿no? Por la duda lo aclaramos. Entonces tenemos, repito, Ernesto Grillo, el gol imposible, Ratín estrujando el banderín y acá tenemos el gol del siglo. Esta imagen para mí lo resume todo. La mano de Dios, el gol del siglo. Esta imagen es impresionante. Podemos hacer una interpretación pictórica de esto y estar hablando horas como si fuera... Eso tendría que estar en los museos, ¿no? De arte del mundo para que la gente pueda interpretar, ¿no? Esta imagen, que bueno, si lo comparamos con la precuela del 80, la guerra del 82, obviamente Malvinas estaba muy presente en este partido, lo ha relatado innumerables veces el Diego, que ha contado cuando fue el aniversario en 2016, también nuevamente entrevistado por Víctor Hugo Morales. Él dijo, esto fue el vestuario como del llanto, no porque estaban llorando, sino que si bien estaban agitando porque están los videos, había como una especie de sensación agridulce, porque por un lado se había ganado Inglaterra, pero estaba Malvinas muy presente, a pesar de que Bilardo se había encargado en los medios de comunicación de aquel momento de decir, esto no es guerra, esto es fútbol, como apaciguar los ánimos. Pero este gol, y con esto ya voy cerrando, porque me quiero quedar con esta imagen, vamos a omitir el Mundial del 98, el Mundial del 2002, porque esto es Argentina, Gran Bretaña. ¿El del 2026? Y los mundiales, eso lo dejamos para el futuro. Porque este gol tuvo alcance mundial. Trascendió el fútbol como episodio deportivo y tuvo altas implicancias de política internacional. La más sencilla obviamente es el poder blando. Vamos con la siguiente imagen. Cómo Maradona se ha convertido, y acá obviamente lo saludamos a Kevin Bryant, nuestro argentino de raíces irlandesas, de cómo en un contexto todavía de gobierno de Margaret Thatcher, estos goles del Diego han de alguna manera sido como una especie de justicia deportiva, pero también política y simbólica, en un contexto donde los irlandeses estaban siendo perseguidos por el gobierno conservador británico de Margaret Thatcher. Acá tenemos como también los hinchas irlandeses son profundamente maradonianos. Vamos con la siguiente imagen, tema que se ha conversado. Cómo también ha quedado en Escocia. Nosotros siempre lo hemos dicho en el programa del régimen,
el sábado pasado en el Monumento a la Bandera en Rosario, siempre invitando a nuestros compatriotas escoceses que son profundamente maradonianos. Acá estamos bancando sus iniciativas independentistas, por supuesto. Así que, hermanos escoceses, cuenten con nuestro apoyo para cuando se independicen del Reino Unido y pasemos a vivir este panorama geopolítico tan prometedor que anunció Fran, del Reino Desunido, quizás, ¿no? En un par de décadas. Dato de color, si se independiza Escocia, los británicos van a tener que cambiar la bandera. Pues justamente la bandera que vos decís que ha sido, bueno, convertida en un commodity, justamente es la bandera inglesa más la bandera escocesa. O que sea es que esa, también la cruz de cambiaría la Sanders. bandera de Australia, de Nueva Zelanda, Fiji, etc. Exactamente, así que estamos por eso. Pero esto llegó también a Asia. Vamos con la siguiente imagen. Es en este contexto que nace el amor de Bangladesh y de otros países también. Estuvimos viendo también videos de Indonesia, quizás esto es más reciente como fenómeno. Pero uno se preguntaba en el Mundial 2022 de Qatar, ¿por qué los bangladesíes, lo dije bien, ¿no? Sí, sí. Son tan fanáticos de Argentina? Nace en este contexto. Nace en el Mundial 86 y la prueba empírica, vamos con la siguiente imagen, que cuando trasciende el Diego, no teníamos relaciones diplomáticas con Bangladesh. Por eso el cierre te lo voy a dejar para vos. Argentina inaugura la embajada argentina en Daca en 1973 y la cierra la dictadura en 1976. Teníamos relaciones de índole comerciales y consulares, más no de rango de embajada. Por lo tanto, cuando muere el Diego en noviembre del 2020, saca este comunicado de la Cámara de Comercio e Industria de Argentina y Bangladesh con esta consigna muy clara: estos 17.000 kilómetros de distancia no han podido separar a la Argentina y Bangladesh porque Maradona como Messi nos unen la pasión por el fútbol y la historia común de luchas contra el mismo enemigo imperial británico, el que nos colonizó por largo tiempo y el que hoy se adueña de las Islas Malvinas, que son argentinas. Ahora, este fervor que se empezó a visibilizar gracias en parte a las redes sociales, obviamente eclosionó en Qatar 2022. ¿Y qué decisión de política exterior tomó la Cancillería argentina para el 2023? Reabrir la embajada argentina en Daca. Del cual, con esto, de mi parte, lo cierro en este vínculo Argentina, Gran Bretaña y los mundiales, para darte un poco el pie a vos para que nos cuentes cómo fue esa reapertura de la embajada argentina en Bangladesh. ¿No trajiste ninguna foto? No sabía que la columna terminaba así, pero puedo preparar una columna especial sobre Bangladesh para el próximo programa que incluya la relación entre Argentina y Bangladesh, porque efectivamente tuve la suerte y el honor de estar 2 veces en Bangladesh y una para la apertura de la embajada argentina, en donde se cantó Muchachos, donde todavía estaba el fervor de Argentina reciente campeón mundial. Estaban todas las calles de Daca, de la capital, embanderada. Y me acuerdo, por ejemplo, de entrevistar a un tipo que era el jefe de la policía de Daca. Y claro, cuando el tipo te pone en palabras, en anécdota personal, lo que uno cuenta como, sí, el fervor por Argentina en Bangladesh empezó en el 86 con Maradona. Lo que yo digo así, el hombre me lo decía, no, porque los partidos llegaban desde México hasta Bangladesh a las 5 de la mañana. Y ese día llovió. Y nos juntamos todos en el único almacén del barrio que tenía una televisión que andaba, un televisor que andaba por antena. Y como llovía se cortó la luz, entonces durante 20 minutos no lo vimos y hubo que poner el generador y de repente volvió. Era el primer mundial que se transmitía en vivo en Bangladesh, que se había independizado 15 años antes, en el 71, y cuando volvió el primer gol de un argentino que nadie conocía y todos nos abrazamos, y cuando te cuenta efectivamente cómo vivió aquel partido con cosas que uno no se figura. Era de noche, llovía, se juntaron varios amigos a las 4 de la mañana para ver algo que sucedía en México a 15.000 kilómetros de distancia. Digo, todo eso va sumando a la épica y es efectivamente algo muy lindo. Y sí, voy a hacer una columna de Bangladesh para el próximo programa porque me dio ganas, hablando además sobre la historia de este país que antes se llamaba Pakistán Oriental, que tiene vínculos con Argentina desde hace mucho tiempo por la historia entre Victoria Ocampo y Rabindranath Tagore. Bueno, así que una columna muy, muy hermosa con un gran valor sentimental. ¿Qué hora es? Son 11:40. Tenemos 30 minutos para la próxima columna. Te voy a dar el pie para que me respondas en 30 segundos
y que quede para las redes sociales como videito viralizable. Se podría decir que en el fútbol nuestro San Martín Rosas Perón es Grillo Ratín Maradona. Sí, hay que sumarle a Messi. Ok, perfecto. Sí, hay que sumarle a Messi. Sí, sí, sí. La tríada justo. Y lo dijiste vos, ¿eh? Yo obviamente me estaba preparando esto, lo pensé. Hay algo ahí de San Martín Rosas Perón, Grillo, Ratín y Maradona, pero vamos a sumarlo a Messi también. Ya estamos armando ya una tetralogía, ¿no? Argentina en defensa de la patria y de la selección, así que sí, sí, claramente hay algo ahí. Espectacular.